Hoy estoy aquí para hablaros de uno de mis ciclistas favoritos, ni más ni menos que Peter Sagan. Pero antes de hablar de Peter Sagan, ya sabéis lo que toca. Y lo que toca es que os tengo que decir que por favor os suscribáis al canal, porque de esta manera nos ayudáis muchísimo a crecer, que dejéis un me gusta, porque eso pues nos gusta. Y que bueno, pues si tenéis algo que decir, que por supuesto lo digáis. Tanto lo bueno, pero como siempre, sobre todo lo malo. Y dicho esto, vamos a hablar de Peter Sagan. ¿Y por qué vamos a hablar hoy de Peter Sagan? Os preguntaréis, si Sagan ya es prácticamente un ciclista retirado, ¿no? Como sabéis todos, el año pasado, la temporada 2023, fue la última del campeón eslovaco en el ciclismo en carretera. Colgará la bicicleta tras disputar los Juegos Olímpicos MTB en París dentro de unos meses, pero hoy os quería hablar de Peter Sagan más que nada porque quería hacer una reflexión. Hace unos meses Sagan concedió una entrevista en las que dijo que él realmente nunca había querido ser ciclista cuando era niño, que simplemente comenzó a seguir a su hermano mayor, a Juraj, que también fue ciclista durante muchos años y que compitió junto a su hermano Peter pues prácticamente durante toda su carrera deportiva. Y estas declaraciones me han llamado la atención porque yo creo que explican un poco el porqué del hundimiento deportivo de Sagan principalmente en las dos últimas temporadas, pero yo creo que en 2020 es evidente que es ahí, ¿no? Es en ese año cuando comienza el declive del triple campeón del mundo. Sagan empezó muy joven a correr, con tan solo 20 años ya ganó en el World Tour, ganó 2 etapas en una París-Niza en la que hubo un nivel muy, muy alto, con Alberto Contador, con Alejandro Valverde, con el Luis León Sánchez más poderoso que hemos visto nunca, y aún así Sagan consiguió pues victorias de etapa y, como digo, consiguió brillar pues prácticamente desde que se puso un dorsal por primera vez, porque aunque ha tenido episodios polémicos a lo largo de su carrera deportiva, que no siempre han tenido que ver con lo deportivo, lo que nadie puede negar es la inmensa calidad que ha tenido un Peter Sagan que, por lo que estoy leyendo estos días en redes sociales y por lo que vengo denotando en los últimos meses o en los últimos años, mucha gente, entre los que me incluyo, hemos tenido la sensación de que, a pesar de todo lo que le ha dado Sagan al ciclismo, a pesar de todos los días de gloria, a pesar de todas sus grandes victorias, podría haberse exprimido un poquito más y habernos regalado, pues eso, ¿no? Todavía más días para el recuerdo y días de ciclismo puro, que era lo que Sagan nos daba a todos cuando competía y estaba al 100%. Pero bueno, no hace falta más que hablar con cualquier ciclista para que te quede claro que, evidentemente, el rendimiento físico es básico para ser un buen profesional y para lograr victorias y triunfos, pero todavía es más importante la salud mental, ¿no? Tan de moda hoy en día. La capacidad de soportar el estrés y la presión, y es posible que haya sido ahí donde Sagan pues ha fallado, ¿no? Voy a emplear esa palabra, fallar, porque realmente Sagan, que es un corredor de 33 años, pues todavía podría. De hecho, ha habido muchos ciclistas, el mismo Alejandro Valverde, Joaquim Rodríguez, Geraint Thomas, por decir solo algunos, que han logrado grandísimas victorias cuando ya estaban bien entrados en la treintena. Como digo, Sagan brilló desde que comenzó a competir. Enseguida logró victorias importantes. En su primer Tour de Francia en 2012 logró 3 victorias de etapa. Prácticamente carrera en la que competía, carrera en la que por lo menos conseguía algún triunfo.
pero es cierto que ese brillo que tuvo en el Liquigas, después en el Cannondale, se apagó un poquito en su último año en el conjunto estadounidense y en su primer año en el famoso Tinkoff Saxo, ¿no? En el que compartió equipo con Alberto Contador. Ese año 2015, no sé si lo recordaréis, y si no, os invito a que veáis pues vídeos en YouTube, ¿no? Y os pongáis los resúmenes o los highlights de Peter Sagan aquel año. A Sagan le costó un mundo ganar. De hecho, en ese Tour de Francia que estuvo constantemente al ataque, buscando fugas, metiéndose en los sprints, no consiguió ninguna victoria. Y durante meses e incluso años, en torno a Sagan, pues había una sensación de frustración, ¿no? Todo el mundo veía que era buenísimo, no solamente en las vueltas por etapas, sino que en las clásicas ya había demostrado ser un corredorazo, pero siempre le faltaba como ese punto de suerte, esa chispa, ¿no? Esos gramos de energía extra que le permitiesen conseguir pues grandes triunfos, ¿no? Y no fue hasta el año 2015, a finales de 2015, cuando en el Mundial de Richmond pues consiguió el que sería su primer Mundial, ¿no? Yo me acuerdo de aquella jornada perfectamente. Ha sido para mí uno de los días en los que más he disfrutado viendo ciclismo. Los que me conocéis o los que me seguís en el Maillot y en la radio desde hace años sabéis que Sagan para mí ha sido, pues dejando a un lado a Alberto Contador, el ciclista al que más he disfrutado, ¿no? Porque el periodo de esplendor de Sagan coincidió también con una serie de años en las que él era prácticamente el único ciclista que nos regalaba, como se dice ahora, un show detrás de otro, ¿no? Porque ahora estamos un poco mal acostumbrados, la verdad, porque entre los Pogačar, Vingegaard, Van Aert, Van der Poel nos hemos acostumbrado a que todas las carreras sean un auténtico espectáculo, pero como digo, el esplendor de Sagan coincidió con el imperio, ¿no? del Team Sky, de Chris Froome, fueron unos años en los que las grandes vueltas y la mayor parte de las vueltas de una semana estaban férreamente dominadas por la escuadra británica, y Sagan era uno de los pocos que tenía no solamente la capacidad, sino la valentía y el arrojo de romper un poco la monotonía, ¿no? Y yo creo que fue ahí cuando Sagan consiguió dejar sus fantasmas atrás y sacar a relucir todo ese potencial, ¿no? Que poquito a poco se fue apagando. Como digo, durante pues entre 2016 y 2018 Sagan era sin ninguna duda el mejor ciclista del mundo. Fue ahí cuando consiguió sus mundiales, cuando consiguió el Tour de Flandes, cuando consiguió la París-Roubaix en 2018, que fue un día magnífico de ciclismo. Se le resistió a la Milán-San Remo, nunca la consiguió ganar, cosa que parecía que le tenía que llegar aunque fuera por inercia, ¿no? Porque parecía una carrera hecha para él. Se quedó muy cerca en dos ocasiones, en 2013 y en 2018. En ambas ocasiones perdió el sprint final por milímetros, y la realidad es que se acabó retirando sin la grandísima, ¿no? Fue una pena. Puede decirse que moralmente fue el ganador de unas cuantas, pero la realidad es que nunca consiguió cruzar la meta de la Vía Roma en primera posición. Como digo, ¿no? Durante esos años también ganaba en el Tour, ganó a lo largo de su carrera deportiva 7 veces la regularidad del Tour, o la clasificación de los puntos, mejor dicho, el famoso maillot verde. Pero la realidad es que en 2019, el primer año en el que Sagan no compite como campeón del mundo, ahí ya hubo cierto bajón en su rendimiento. Es verdad que ese año pues todavía fue competitivo en las clásicas, ganó una etapa del Tour. Aquí Sagan todavía no había cumplido la treintena, pero cuando ya fue evidente que Sagan no estaba a su mejor nivel fue a partir del año 2020, ¿no? El famoso año de la pandemia. Evidentemente fue un periodo de tiempo difícil para todo el mundo, pero precisamente fue ese año en el que Sagan debutó en el Giro de Italia. Debutó en el Giro en octubre, porque ese año por la pandemia se disputó en octubre, y ahí fue cuando Sagan nos regaló su último, fue su canto del cisne, ¿no? Fue una etapa del Giro, no recuerdo ahora mismo si fue la 13ª o la 12ª, fue en todo caso en la segunda semana, una jornada de media montaña, plagada de pequeñas subidas con sus arriesgados descensos, y ahí Sagan sacó toda su clase y toda su
fortaleza para regalarse a sí mismo también una victoria que por aquel entonces le faltaba en el Giro. No había conseguido ganar en las 3 grandes vueltas por etapas todavía. Lo había hecho en la Vuelta y en el Tour y le faltaba la del Giro. Al año siguiente, en 2021, su último año en el Bora, no hizo una mala temporada, consiguió ganar en Romandía, ganó otra etapa en el Giro y la regularidad, pero aquel año Sagan ya estuvo completamente desdibujado en la temporada de clásicas. Es cierto que logró ser cuarto en la San Remo, pero ya totalmente alejado del nivel pues, de los Van Aert, Van der Poel, que ya por aquel entonces Mohoric estaban peleando por las grandes clásicas. Y ya, pues bueno, el declive total de Sagan viene cuando ficha por el Total Energies, donde compitió en 2022 y 2023, equipo en el que logró tan solo una victoria, una etapa en el Tour de Suiza en el año 2022. Bueno, luego ganó, es cierto que ganó también el Campeonato Nacional de Eslovenia, pero es una carrera que, en fin, no es que tenga demasiado nivel. Y ahí Sagan pues se apagó por completo y el año pasado, en enero, en el Tour de San Luis, anunció que 2023 pues iba a ser su última temporada. Y ahora, pues bueno, yo no sigo la modalidad MTB, el que la siga pues podrá verle competir para preparar los juegos y, como os he explicado antes, pues será en julio donde definitivamente cuelgue la bicicleta en la modalidad en la que Sagan empezó a competir, porque como os he comentado antes, en esta entrevista que Sagan concedió a Eurosport, dijo que cuando él empezó en el ciclismo era imposible compatibilizar ambas categorías. Ahora probablemente sí lo podría hacer, pero bueno, mi opinión personal respecto de Sagan es que creo que cuando él era muy joven, cuando tenía 20, 21, 22 años, ya estuvo bajo una presión que por aquel entonces no era habitual. Sagan llegó a un ciclismo donde lo típico, donde lo normal era pues comenzar a brillar a partir de los 24, 25, 26 años, cuando bueno, ya se ha alcanzado un grado de madurez que no tienes cuando tienes 20 años, y yo creo que todos hemos estado en esa posición y es evidente que nuestro cerebro no piensa de la misma forma, no entiende la realidad con la misma serenidad cuando tienes 27, como es casi mi caso, que tengo 26, o cuando tienes 20. Evidentemente, esos años son decisivos y yo creo que ahí fue cuando Sagan, digamos, que gripó un poquito el motor, ¿no? Recuerdo una vez que en el Maillot entrevistamos a Alejandro Valverde, de hecho tenéis la entrevista disponible en nuestro canal de YouTube, que él nos dijo que quería ver, ¿no?, hasta dónde iban a llegar todos estos grandiosos talentos. Pogačar puso el ejemplo de Pogačar, pero bueno, lo podemos aplicar también pues a Van der Poel o a todos los grandes ciclistas que están compitiendo en las mejores carreras del mundo con apenas 20 años, pues nos decía Valverde que no sabía hasta dónde iban a llegar porque la presión, o sea, que no sabía cómo se iba a poder, cuánto iban a poder alargar sus carreras deportivas, precisamente por eso, ¿no? Porque cuando tú tienes demasiada presión al principio, es posible que con el paso de los años lo acabes pagando. ¿Qué hubiera pasado si Sagan hubiera tenido calendarios más laxos, menos intensos, ¿no? Porque es que Sagan, aparte de competir por las mejores carreras del mundo, es que luego corría durante todo el año. Empezaba la temporada en Oman, luego competía siempre muchísimo en primavera, luego iba al Tour de California, que se disputaba en mayo, paralelamente al Giro, después siempre hacía el Tour de Suiza, después iba al Tour y después hubo años que corría la Vuelta, o si no iba a la Vuelta, preparaba las clásicas de Canadá, corría alguna vuelta también que se disputa en Estados Unidos en octubre, septiembre, como por ejemplo el Tour de Utah, y de enero a octubre no paraba, ¿no? Y realmente, bueno, yo creo que Sagan, a lo que voy, es que Sagan es un ejemplo, lo es en muchos sentidos, porque por encima de todo hay que quedarse con el ciclista con mayúsculas que ha sido Peter Sagan, pero también es un ejemplo para lo negativo, ¿no? ¿Qué no hay que hacer cuando uno es tan bueno, ¿no? Puede sonar un poco paradójico, pero quién sabe, ¿no? A lo mejor si Alejandro Valverde, que tuvo la capacidad de extender más de 2 décadas su carrera deportiva, no hubiera sido capaz de hacerlo si no se hubiese tomado con más calma sus primeras temporadas,
o si hubiera llegado a profesional, pues eso, con 19, 20 años, ¿no? Como estamos viendo ahora en muchísimos casos. Oscar Only, por ejemplo, viene de ganar la etapa la etapa más dura del Tour Down Under y tiene apenas 21 años, ¿no? Juan Ayuso en 2022 fue el ciclista más joven de la historia de la Vuelta en subir al podio. Es que si nos paramos a pensar lo que estamos viviendo en estos tiempos, es que es una bestialidad, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Y esa es un poco la reflexión a la que quería llegar en el vídeo de hoy a través de Peter Sagan. Es muy importante respirar, tomarse las cosas con pausa y, bueno, pues ser capaz de tener cierta perspectiva, ¿no? Esto, evidentemente, no es solo un trabajo que corresponda a los ciclistas, sino que también hay un entorno detrás, hay unos directores deportivos, hay una familia. Y bueno, yo, al fin y al cabo, los ciclistas, yo que bueno, estoy más en contacto con ellos por mi profesión y por el maillot, pues cuando estás con ellos te das cuenta de que son de carne y hueso, tienen las mismas preocupaciones que tenemos nosotros y que no todo es competir y ganar en esta vida, ¿no? Y que si durante un tiempo no se compite y se gana, quizás pues pueda ser hasta bueno, ¿no? Pero bueno, como digo, que me estoy poniendo un poquito filosófico y no es plan contaros aquí mi vida y mis pensamientos. Simplemente hoy me apetecía hacer un breve repaso de la carrera de Peter Sagan y de, pues eso, transmitiros un poquito mi pena más que decepción, ¿no? Porque, joder, yo creo que de haberse planteado algunas cosas de una forma distinta, pues todavía hoy veríamos competir a Sagan. Es que imaginaos a Sagan, al mejor Sagan, competir con Van Aert o Van der Poel. Lo que podría haber sido eso. En fin, no digo más, porque ¿para qué? Un saludo y hasta el próximo vídeo. Si je m'endors, me réveillerez-vous, il fait si froid dehors, le ressentez-vous?